Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Abrí la palabra en el libro de Hechos, capítulo número 2, versículos 37 al 47. Gloria al Señor. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede sentarse, no siente el gozo ni la alegría. Quiero predicarles hoy bajo el tema reedificando el reino de Cristo con el mensaje de salvación. Reedificando el reino de Cristo con el mensaje de salvación. El objetivo de este mensaje es reenfocar, como oraba mi esposa hace unos minutos atrás, nuestra misión aquí en la tierra. La misión de la iglesia no es hacer templos, no es tener casas ni tener carros. El reino de los cielos no consiste en nada de esas cosas. Nuestra misión aquí es, donde quiera que Dios nos ponga, predicar el reino de Cristo. Y esta iglesia existe con el fin de llevar a cada persona a tener un encuentro personal con Jesucristo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica y bíblica, donde predicamos, enseñamos y discipulamos a las gentes. Jesús mismo declaró en el libro de Juan 14:12: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que cuando Jesús establece la iglesia aquí, la establece para hacer las obras de él, no las nuestras. La pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué cosas se estaba refiriendo el Señor? Según el contexto de Juan 14:12, Jesús vemos que no se estaba refiriendo ni a milagros y sanidades y prodigios, ni multiplicación financiera, como suele enfatizarse hoy día. El milagro más grande, el milagro de los milagros, es la salvación del hombre. Así que Dios quiere que las almas se conviertan. Amén. ¿Por qué? Porque un alma, una persona sin Cristo, va rumbo a la condenación. Ahora, yo no sé si a usted esto le causa algo, pero cada uno de nosotros somos responsables de acelerar o de expandir el reino de Cristo aquí en la tierra. Las cosas aún mayores a las que Jesús se refirió probablemente sean la salvación de aquellos 3,000 que fueron salvos allá en el libro de los Hechos después del día de Pentecostés, que probablemente, ¿verdad?, no hubiera sucedido si no hubiera recibido el poder del Espíritu Santo conforme la promesa que el Padre había hecho. Así que allí en Pentecostés, no solamente aquellos 3,000, sino todavía hoy día todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Porque para el Espíritu Santo no hay límite geográfico.
necesitan recibir el mensaje del Señor. Y las obras más grandes que la iglesia puede hacer no hablan simplemente de canales de televisión y todas estas cosas que son buenas, sino de que cada uno de nosotros sepamos ganar almas para el reino de Cristo. La Biblia dice que es más sabio el que gana almas. Así que en Pentecostés vemos ese derramamiento y vemos la iglesia entonces entrando en función, en propósito según lo había establecido Dios aquí en la tierra. Y todos los propósitos de Dios, todos sus milagros, los milagros que Jesús realizó, sanidades, liberaciones, multiplicación de alimentos y muchas otras cosas más, todas estaban enfocadas a que las personas le reconocieran como el Hijo de Dios que había llegado para salvarlos y para buscarlos porque necesitaban a Cristo. Yo no sé si usted entiende y comprende que el propósito de la iglesia no es hacerlo, como ahorita oraba mi esposa, que usted se sienta bien en esta casa. El propósito de la iglesia es que usted se sienta mal dentro de esta casa y usted pueda ir y buscar a otros que necesitan salvación de Cristo. La fuerza es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, hermano, Jesús dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. Quiere decir que si Jesús no los buscaba, estuvieran todavía perdidos. Así hay mucha gente todavía hoy día perdido porque usted y yo no le hemos compartido el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué vemos en el pasaje que leímos? Vimos el fruto abundante de salvación cuando 3,000 almas vinieron a los pies del Señor con un solo mensaje. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como iglesia recoger una gran cosecha para el reino de Dios? Es la pregunta. Primero, necesitamos levantarnos para predicar el Evangelio llenos del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Necesitamos levantarnos para predicar el Evangelio llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene un propósito de Dios y es predicar a Jesucristo. Cada uno de nosotros que no cumplamos ese propósito de Dios, estamos en riesgo de ser condenados. Porque le retuviste el Evangelio a una persona que lo necesitaba. Y cuando nosotros vayamos delante del Señor, dice la Biblia, que nosotros pagaremos por esa sangre. Seremos responsables por no predicar a Cristo. Entonces, dice el verso 14 del capítulo 2 de Hechos, Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras. Quiere decir, hermano, que Pedro, que había negado a Jesús, ahora se había levantado por el poder del Espíritu Santo a predicar sin miedo. ¿Por qué? Porque había entendido que era el momento de predicar el reino de Dios. Tenemos que reedificar nosotros el reino de Cristo, pero no por medio de programas, no por medio de ministerios simplemente, sino por medio de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y este versículo declara que Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, se levantó con valentía, se levantó determinado y comenzó a dar testimonio de Cristo. Ahora, si usted es un cristiano y lee la Biblia, usted sabe que Pedro no era ese hombre. Pedro había negado a Jesús. Pedro cobardemente había huido de una realidad. Pero ahora el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, lo había transformado y lo había hecho un hombre ahora determinado. Y me temo que la falta de valentía y determinación de muchos cristianos de hoy día se deba a que no están llenos del Espíritu Santo. Se conforman con ser salvos y no buscan la promesa del Padre. Y el desafío más grande que tiene un discípulo de Jesucristo es buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder testificar eficazmente de la salvación de Cristo. Yo se lo digo, duerma bien el sábado si usted sabe que viene para la iglesia. ¿Para qué viene a dormir a la iglesia? Podemos cantar y podemos prepararnos y podemos hacer programas y podemos congregarnos fielmente, pero necesitamos compartir a Jesús con aquellos que no lo necesitan, con aquellos que todavía no le conocen. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias únicamente si llegan a tiempo.
Me contaban un testimonio anoche de un pastor que fue acusado por una mujer de conducta inmoral y luego de tratar de arreglar la cosa, el pastor dijo, bueno, vayamos a corte entonces porque yo tengo que limpiar mi testimonio. Sábado en la noche la mujer agravó, domingo murió. El dolor de aquel pastor no era que manchó su testimonio, el dolor era que aquella alma se perdió. Porque era una mentira. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y me contaba cómo el pastor se paró a la orilla de la carretera quebrantado. Iba un domingo a predicar a una iglesia de invitados y tuvo que regresarse porque no pudo. Tuvo que llamar y decir, yo no puedo ir a predicar. Tuvo que darse la vuelta a ir a consolar la familia de aquella que había levantado contra él calumnia. Qué tremendo, hermano. Nosotros debemos dolernos por las almas. Debemos sentir por las almas. Debe de dolernos ver las almas perdidas. Si usted fue librado de las llamas de un edificio en fuego, lo más lógico es que usted regrese al edificio y le diga a los demás cómo salir. ¿Cierto o no es cierto? Entonces necesitamos predicar un mensaje centralizado en la vida y la obra de Cristo. Cuando usted ve el libro de los Hechos 29 al 32 del capítulo 2 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Este es Pedro predicando. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjense cómo le está predicando a Cristo. Verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos ustedes que me están escuchando, israelitas, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro aprovechó la ocasión. Pedro aprovechó y fue a predicar y dijo, yo me voy a concentrar en predicar a Cristo. ¿Sabe lo que necesita la gente escuchar? El mensaje de Jesucristo. La iglesia tiene mucho de qué hablar, pero nada es más importante que predicar a Jesús. Cada uno de ustedes que estén aquí hoy, que no son salvos, que no le han entregado su vida a Cristo, los que me ven a través de las redes sociales, la necesidad más grande que ustedes tienen es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Lo demás es lo demás. El contenido del mensaje de Pedro estaba saturado de la vida y la obra de Cristo. Pedro no fue a hablarle de 5 pasos para ser exitoso en la vida. Pedro dijo, no, yo voy a predicar a Cristo. Y a veces queremos atraer a la gente con mensajes relevantes, cuando realmente, amado, no hay mensaje más relevante que el mensaje de la cruz, que el mensaje de Jesús, que hablar de las obras de Jesús. Lo que el mundo necesita oír es que hay un Dios de amor que los ama, que le ha extendido su favor a través de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 cambia el tono. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no nos llama a nosotros a suavizar la palabra. Dios no nos llama a pasarle mano a la gente. Dios no nos llama a predicar lo que la gente quiere escuchar. Usted tiene que decirle a la persona, al pecador, como lo llama Cristo, necesitas arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te ama. Y el evangelio nace del amor de Dios por la humanidad. Nadie ama más a la humanidad que Dios. La forma de demostrarlo fue
que envió a Jesús a morir siendo inocente en una cruz y hacerse allí pecado por cada uno de nosotros. Y en la muerte de Jesús, ¿qué sucede? Nace entonces la esperanza de vida. Por eso es que Cristo tiene que ser crucificado. Por eso es que hay que predicar la cruz. Por eso es que hay que decirle a la gente, mira, el tiempo se acaba y lo único que tú tienes es una oportunidad y es esta vida. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y serás salvo de la condenación y del infierno eterno. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el pragmatismo religioso, que el sincretismo religioso ha tratado de bajar la intensidad del Evangelio para no ofender a la gente, eso es otro rollo. Pero el Evangelio es que un inocente fue masacrado, asesinado para que un culpable fuese dejado libre. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesús. Entonces, no podemos ser salvos rechazando a Jesús. Amigo, si tú rechazas a Jesús hoy mismo estarás en condenación, pero Él te ama y Él quiere que tú le aceptes, que tú abras tu corazón, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y serás salvo una vez y para siempre. Ese es el mensaje del Evangelio para ti. Pero el mundo se condena cuando no cree. Pero el deseo de Dios, ¿cuál es? Que nadie se condene. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su venida. Cristo viene por la iglesia. Ahí los cristianos dicen amén. Solo los que son cristianos. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. El mundo no tiene por tardanza la promesa del regreso de Cristo. Es la iglesia dormida la que la tiene por tardanza. Y Pedro le está escribiendo a la iglesia y le dice: algunos de ustedes se olvidaron de que Cristo viene. Viven como quieren vivir, hacen lo que quieren hacer y se han olvidado que Cristo viene. Le dice Pedro a la iglesia. Y dice, sino que es paciente para con nosotros. Ahí está aprobado. Con nosotros la iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El único camino de salvación de aquel que vive sin Jesús, de aquel que no tiene la esperanza, el único camino de salvación es precisamente Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. No es ecumenismo. No es que los rezos y las cosas y las costumbres y las tradiciones, nada de eso te salva. Lo único que salva a un pecador es la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, que sigue teniendo poder para limpiarte de todos tus pecados. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? A Jesucristo. Y dice el texto: para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El evangelio es locura a los que se pierden, dice la Biblia. El Padre ya dio a su Hijo por nosotros. Pero la pregunta es: ¿cómo sabrán todos que Jesús es su única esperanza? Si no le predicamos. Si la iglesia no predica. Necesitamos comprender cuáles son los pasos que conducen entonces a una persona a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. En el capítulo siempre 2, de hecho, verso 37 al 41 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero, dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nota que Pedro no le dijo: ve a la iglesia al culto el domingo para ver si te convierte, a ver si el pastor te convence.
¿Ve que Pedro no dijo eso? Pedro no le dijo, vete donde Juan, que yo estoy muy ocupado, trabajando todos los días, 10 horas diarias. Pedro no le dijo eso. Pedro les predicó el evangelio y les dijo, ustedes tienen que arrepentirse, convertirse, y el verso continúa diciendo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Amigo, amiga que estás aquí sin Cristo, déjame recordarte y decirte, este mundo es perverso, esta generación es perversa. No hay nada de esta vida que te pueda dar a ti lo que Cristo te puede dar. El sistema del mundo es perverso, la política es perversa, la economía es perversa, todos los programas del gobierno son perversos, todo lo que pueda hacer cualquier persona por ti es perverso. Lo único que te puede salvar a ti y darte escapatoria de este mundo se llama Jesucristo. Él es el único que te puede salvar. Tú no necesitas una casa nueva, tú no necesitas un carro nuevo, tú necesitas salvación. Con muchas otras palabras testificaba. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y imagínense, hermano, la pregunta es, ¿qué le responderías tú a una persona que te pregunte, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A ti, mañana, hoy. Cuando salgas al restaurante y te diga, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Acompáñame a la iglesia. Negativo. Déjame llamar al pastor. Negativo. ¿Eres tú un ganador de almas? ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Ocupas un espacio, malgastas el aire que respiras o eres un ganador de almas? ¿Estás enojado? Todavía. ¿O vives para tu trabajo, tu casa, tu carro, tu familia, tus sueños, tus propósitos? Sí, pastor, porque el pastor es usted. A mí Dios me llamó a hacer otras cosas. En lo que tú hagas y donde tú estés, tu propósito es expandir el reino de Dios. Eso es la verdad del evangelio. Dios no necesita contables. Dios necesita hijos de Él que puedan ser contables. Usted primero es hijo de Dios y después contable. Usted primero es hijo de Dios y después chofer o maneja. Usted primero es hijo de Dios y después trabaja. Usted primero gana almas y después trabaja. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Lo primero que esa persona necesita es oír el evangelio. ¿Estás tú dispuesta a compartírselo? No diga amén si no lo hace, hermano. Esto no es un juego. Si usted no le habla a la gente, no diga amén. ¿Estás dispuesto a compartirle el evangelio? Así como Dios inicia la misión de salvar aquí a la humanidad, enviando a su Hijo, ahora envía a su iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír que la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10 verso 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto no es algo que yo pueda delegar. Esto no es algo que yo pueda delegar, ni posponer, ni dejar para después. Esto es algo que yo tengo que hacerlo todos los días, ganar almas. Hace 2 domingos atrás prediqué cuánta gente se habían ganado un alma en lo que va del año y 2 personas levantaron la mano. ¿Es serio, hermano? Esto es un mensaje de advertencia. Cristo está sacudiendo la iglesia. Cristo está sacudiendo la iglesia. La Biblia es clara cuando dice que Él poda lo que da fruto, lo que da fruto lo corta. Tenemos que dar fruto para el Señor, hermanos. Tenemos que ganar almas. Mañana yo puedo estar sin ministerio pastoral, sin nada, pero donde yo vaya seguiré predicando a Cristo.
Nosotros somos ganadores de almas y decimos que somos bendecidos para bendecir. ¿Con qué vamos a bendecir a la gente? Con el Evangelio, con el mensaje de salvación. Así que, amado, nuestra misión es llevar el mensaje a los que todavía no son convertidos. Lo segundo que esa persona necesita después de oír es arrepentirse. Y la palabra produce, dice el texto, que se compungieron de corazón. Aquellos que oyen la palabra y se compungen. La palabra hace dos cosas: te quebranta o te endurece. Y hay mucha gente endurecido en las iglesias, que la palabra los ha hecho ya duros, y culpan al predicador, y es que no lo dice con amor. La palabra te endurece o te quebranta. Entonces, la gente necesita arrepentirse. El primer paso, como dije antes, es compungir. Viene una palabra griega que es katanusomai, y esa palabra significa, tiene el sentido de golpear o pinchar violentamente. El Evangelio muchas veces puede ser confrontativo. Y la Biblia identifica el mensaje como un martillo que quebranta la piedra, como una espada de doble filo, como un fuego que quema. Dice que es dulce, pero cuando entras amarga. Así es la palabra del Señor. El mensaje puede ser amargo al principio, pero una vez somos sacudidos por la palabra, seremos sanados por la palabra. Su final será dulce siempre a nuestro paladar. Predique amor y predique el amor, pero no descartemos la posibilidad de que predicando vas a ser enemigos. Hay gente que te va a dejar de hablar. Tienes que entenderlo, hermano. Tu propósito no es vestirte bonito para los domingos, para que salgas en la foto de Facebook. Tu propósito no es que llegue el lunes para trabajar. Estás esclavo y dices que eres libre. El culto y pensando en el trabajo. Después de compungirte, tienes que arrepentirse el pecador, porque el pecador necesita decidir abandonar el rumbo que lleva y tomar un nuevo rumbo. Por eso tiene que volverse a Cristo, y esta parte le corresponde a Dios. Nosotros no hay nada que podemos hacer nosotros para que una persona se arrepienta. Nuestra tarea es llevarlos a la cruz. Que ellos tengan un encuentro con Jesús, y el Espíritu Santo los va a hacer que se arrepientan como nos arrepentimos nosotros un día. Algunos se arrepienten fácilmente, pero hay otros que Dios tiene que meterlos en procesos. Algunos vienen por amor, otros vienen por dolor. Lo cierto es que el arrepentimiento, amado, siempre tiene que preceder la salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay restauración de un cristiano sin arrepentimiento. Y puede ser que esto pues no le guste a mucha gente, pero sin arrepentimiento de pecado no vamos a ser salvos. No vamos a ser salvos. El tercer paso, bautizarlos. Una iglesia no crece porque viene gente de otra iglesia. Crecemos cuando ganamos almas, cuando bautizamos almas para la gloria del Señor. Y el bautismo es la expresión pública que le dice al mundo: yo estoy casado, como este anillo. Este anillo le dice a cualquier Dalila por ahí que yo estoy casado, yo no estoy disponible. El bautismo declara públicamente al mundo de que ya yo morí, yo estoy casado ahora con Cristo. Tenemos que ganar almas. Casa de Bendición tiene que ganar almas, y Casa de Bendición es cada uno de ustedes. Entonces, hermano, la iglesia crece cuando las almas se bautizan, porque significa que estamos ganando almas para el reino de Dios. Y como resultado del arrepentimiento vienen dos cosas. Primero, el perdón de Dios con una vida consecuente, como una persona que es perdonada, que no reincide en el delito de pecar contra Dios, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos perdona, pero nos perdona para que vivamos una vida diferente a la que vivíamos antes. Él hace nueva todas las cosas. Se demuestra que hemos sido perdonados cuando somos consecuentes en nuestra vida cristiana. Un perdonado vive como tal.
tiene que haber, la Biblia llama fruto de arrepentimiento. No podemos decir, yo soy perdonado y sigo cometiendo el mismo delito. Y lo otro, aparte de eso, es que va a recibir la persona el don del Espíritu Santo. Significa que nos convertimos entonces en templo del Espíritu Santo y candidatos a ese bautismo de poder que muchos rechazan en la iglesia hoy día. La nueva vida en Cristo, hermano, transforma nuestro ser y te convierte en un lugar donde habita la dulce presencia de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:9, Pablo le dice, ¿o ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo? El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes, sino que Dios ha depositado en cada uno de los hijos de Dios. Y una vez el Espíritu habita en nosotros, tenemos entonces la promesa de poder ser bautizado con su poder. Repito, lo que muchos hoy día en esta iglesia misma rechazan. Primera de Corintios 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Que no eran salvos? Claro que eran salvos. Y si eran salvos tenían el sello del Espíritu Santo. Pero había algo que Dios todavía quería darles. Y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la salvación comienza obviamente con una nueva vida en Cristo, pero para convertirnos en fieles testigos, lo que le cuesta a la iglesia del siglo XXI, porque está vacía del Espíritu Santo. Es salva, va para el cielo, pero no tiene el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia del siglo XXI. Yo le leí el jueves las estadísticas. Esta es la etapa de la historia en la cual menos se lee la Biblia en el mundo entero. Hay más cristianos, pero hay menos lectura bíblica. No se enoje conmigo, eso está probado. Quiere decir que los cristianos en las iglesias se conforman con la salvación, pero no quieren hacer la obra por la cual Cristo los dejó aquí. Ganar almas, recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos, para poder predicar, para ser testigos fieles. Para eso hay que estar investido del poder del Espíritu Santo, hermano. No debe nunca una iglesia conformarse con llenar templos de gente. Necesitamos llenar a la gente de Dios. Pero cada uno tiene que desearlo y anhelarlo, no rechazarlo deliberadamente, repito, como algunos de aquí hacen. No, pastor, tú y yo no estamos de acuerdo en eso. Usted no está de acuerdo conmigo, usted no está de acuerdo con la Biblia. Usted es un cristiano antibíblico. Hay que decirlo. Si usted no está de acuerdo con eso, usted es un cristiano antibíblico. Y eso es el espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que Cristo enseña. Entonces necesitamos cuidar la cosecha. Es decir, ayudar a que cada nuevo discípulo crezca y se desarrolle. ¿Qué se necesita para que un nuevo discípulo crezca, amado? Y que crezca saludable en una iglesia. Una iglesia que lo ame. Que de verdad lo abrace. Que de un llamamiento al altar no salido por la puerta cuando ya los líderes, los pastores, todos se le acercaron y le dieron la bienvenida. Eso es lo que hace que la gente vuelva o no vuelva. Si no cuidamos la cosecha, Dios no nos va a dar cosecha. Él da semilla al que siembra, pan al que come. Pero si Cristo trae a la gente aquí, se convierte y ya luego los descuidamos. Porque pues, pastor, usted no ha hecho un programa. ¿Qué programa ni programa? Cada uno de ustedes tiene que amar las almas. Y tiene que acercarse a esa persona. ¿Dónde tú vives? Yo vivo cerca. Y llamarlo y visitarlo. Para eso no tiene que haber un programa. Lo que tienen que haber son cristianos bíblicos en las iglesias. Pero si no cuidamos la cosecha, se echa a perder. Así como Cristo busca al pecador para salvarlo, así también Satanás los busca para destruirlos. Y lo que un nuevo discípulo necesita es por lo menos 6 cosas, las voy a mencionar y con esto termino. Primero, perseverar en la doctrina de la palabra. Versículo 42. Una sana doctrina es fundamental para que la fe del nuevo discípulo esté puesta en Cristo y no en los hombres. Segundo, mantenerse unido al cuerpo en comunión con todos sus hermanos. Un nuevo convertido no tiene que estar buscando la iglesia tiene que estar buscándolo a él.
Tercero, ser nutrido y protegido por los líderes de la iglesia. Es importante que ese nuevo discípulo crea en el llamado de sus líderes. Pero si los que estamos aquí contaminamos la fe de ese hombre o de esa mujer hablando mal del pastor y de los líderes, él no va a querer estar en esta iglesia. Número 4, que aprenda a ministrar a otros y compartir el amor con los demás. Hay que enseñarlos a ellos. Pero si él ve que la iglesia no lo hace, ¿para qué lo va a hacer él? Dice el texto, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Número 5, le estoy predicando para que me despidan de la iglesia hoy. Que aprenda a ser generoso. Que aprenda a ser generoso. Vendían sus propiedades y sus bienes. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, yo conozco a mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. Y hay mucha gente que le está robando a Dios. Lo va a seguir escuchando porque Dios tiene que corregir lo que está mal. Mucha gente. No lo quiero decir porque estamos en las cámaras. Pero los números no mienten. ¿Usted cree que Dios te va a bendecir así? Jamás. Jamás. Una de las características de un hijo de Dios, dijo Stan Collins, de que ha comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz, es su gratitud. Y lo demuestra con su generosidad. Si Cristo dio todo por mí, ¿por qué yo le voy a negar esto? Y sexto, con esto termino, que persevere asistiendo a la iglesia y al compartir el amor de Cristo con otros en sus casas. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta práctica es sumamente importante. Abrir las puertas de nuestro hogar a un recién convertido hará que se sienta bienvenido y valorado. El que vive esta experiencia luego deseará hacer lo mismo con otros. Concluyo, poniendo en práctica estos principios que les acabo de mencionar, la iglesia pasó de 120 a 3,120 con una predicación. La iglesia seguía creciendo y día a día las almas seguían viniendo a los pies de Jesús por medio del trabajo del Espíritu Santo y de su iglesia. La pregunta es, ¿quieren ustedes ver ese tipo de cosecha? Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.